Bienvenidos todos a esta primera entrevista de Cocina Lab. Mi nombre es Fernando de Dios, soy cofundador de Cocina Lab. Para los que no saben qué es Cocina Lab es la primera escuela de cocina online del Perú. Y ahora estamos con Ignacio Barrios, también cofundador de Cocina Lab. Y vamos a entrevistarle un poco sobre su vida. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo te va? Ignacio es cocinero, chef, es cofundador, socio de Urban Kitchen, pero él no siempre quiso estudiar cocina desde el principio. Cuéntame un poco sobre cómo empezaste en el mundo de la cocina. Fue un poco al revés, ¿no? Siempre quise, pero no pude. Que fue que tenía la idea de hacerlo, pero en esa época era todavía, no es que era difícil, pero todavía no habían de repente la cantidad de escuelas que hay ahora, la facilidad de, por ejemplo, poder obtener un título detrás de una carrera de cocina. Las pocas escuelas que habían, que no eran de mala calidad, eran buenas de hecho, pero te dan títulos técnicos. Entonces, claro, en algunos casos hasta un tema familiar es complicado, ¿no? Decir, oye, o sea, lo que mi papá me decía es, estudia algo, tengo un título y después estudia cocina, ¿no? Creo que todavía yo agarré en el proceso en el cual era una transición entre un oficio de repente más como empírico, donde el cocinero era alguien que había llegado a la cocina por X motivos y que se hacía cocinero en el camino, ¿no? Obviamente en ese momento ya habían cocineros peruanos que estaban trazando un cambio, o sea, Gastón, en la época que yo empecé a cocinar o a querer cocinar, que era como 15, 16, 17 años, es la época probablemente que Gastón regresa a Lima, abre Astrid y Gastón, empiezan en Suprametel, entonces como que ya veías, pues claro, él se tuvo que ir a estudiar a Francia, ¿no? Antes él había estado Cucho La Rosa, recién Pedro Miguel viene unos años después, entonces todavía era una cosa difícil, ¿no? Entonces finalmente decidí, guiado por mis queridos padres, en estudiar administración, cosa que probablemente iba a complementar mi formación como cocinero. Ahora estoy convencido que me ayuda muchísimo en mi labor de cocinero el haber estudiado administración primero, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En la UPC estudié administración y marketing. ¿Y terminaste la UPC y automáticamente te fuiste a estudiar cocina? No, ahí sí tuve un hueco. Laboral. Lo que pasa es que también es normal, ¿no? Digamos, claro, yo siempre tuve la idea de cocinar, la idea, pero eventualmente estás estudiando, te dedicas a otras cosas, en el rubro, en el ambiente no hay nada en cocina, más que ir a comer a un restaurante, haces prácticas y eventualmente me tocó hacer prácticas en Procter & Gamble, que es una super empresa, y cuando acabé me ofrecieron trabajo, entonces yo tenía, no sé, 21 años creo, y me ofrecían trabajo contratado en Procter & Gamble, una empresa transnacional. Que no es nada chica, ¿no? No, para nada. Súper tentadora. Los sueldos eran bastante atractivos, entonces dije, bueno, voy a estudiar un tiempo, de repente como para generar experiencia y luego me voy a estudiar cocina, ¿no? Claro, pasaba el tiempo y era cada vez más difícil porque te enganchas con el trabajo. El trabajo al comienzo me costó un poco, porque entré al área comercial a ventas y siempre es difícil la parte de la venta. Mi primer trabajo fue ser el vendedor de Procter & Gamble en la parada. Fui un año todos los días a la parada a vender shampoos, pañales, detergentes, desodorantes. Y fue un trabajo súper interesante. Al comienzo me chocó un poco por la presión, ¿no? Es una presión bien fuerte en cuanto a tener que vender una cierta cantidad y el compromiso con... Nosotros no ganábamos un sol en un sueldo variable, pero creo que era más presión el cumplir con la meta que exacto, que decir voy a ganar mi sueldo por eso, ¿no? Entonces fue un proceso de unos meses de adaptación y después en verdad me quedé enganchado con la chamba, me encantó y eso fue lo que fue atrasando el tiempo para yo poder dedicarme a la cocina. ¿Y cómo así hiciste el cambio de ya estar en una chamba? ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Un año más? 4 años. 4 años, ok. Sí, sí. De pasar de eso a decir, mira, no me gusta esto, voy a estudiar cocina. Es que el problema fue que nunca dejó de gustarme, ¿no? Sino simplemente fue un momento en el cual me puse a pensar y ya decidí que si no lo hacía en ese momento probablemente ya no lo iba a hacer más. ¿A la edad de qué edad? 25. Ok. Y ahí te fuiste a Londres. Reino Unido, Londres. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese salto de acá, de Lima, a irte a Londres, haciendo algo totalmente nuevamente bien. Fue en verdad que súper interesante porque creo que me ayudó a hacerlo tan lejos y para poder hacer realmente un cambio, ¿no? Probablemente si me hubiera quedado en Lima, hubiera estudiado cocina y automáticamente hubiera terminado de estudiar y me hubiera regresado a trabajar a Procter, ¿no? Porque el mismo ambiente hace que te sientas, o sea, no sé, desde tu círculo social. Mi círculo social era gente que trabajaba ahí, que estudiaba, que había estudiado conmigo. Dedicarme a la cocina
era empezar a no ver a mis amigos de mi familia jueves, viernes, sábado, domingos. Entonces ha sido un quiebre importante que de repente me hubiera costado un poco más hacerlo. Al estar allá fue mucho más fácil porque yo me fui con mi esposa y nadie más. Ella sabía a lo que íbamos y yo sabía a lo que iba. Entonces nos adaptamos y no había que una llamada por teléfono, no tenía que verme con nadie, no tenía que hablar con nadie. No. 100% Yo estaba 100% enfocado. tenías. Exactamente. Entonces eso me ayudó un montón. Aparte estudié en una muy buena escuela de cocina, cosa que también tuve la suerte de... Para eso me sirvió los 4 años anteriores para ahorrar plata y poder pagar una buena escuela. También el apoyo siempre de la familia que estuvo ahí detrás ayudándonos en todo lo que necesitábamos. Y eso hizo que la experiencia sea, como te digo, mucho más rica. Yo estudiaba 4 días por semana y trabajaba los otros 3. Si estudiaba 3 días, trabajaba 4. Si no estudiaba, trabajaba 6. O sea, esa era un poco mi idea, ¿no? Yo me fui a eso. Mentalizado, la meta la tenías clara. ¿Y cómo fue entrar? O sea, Londres es una escena súper grande, es una ciudad gigante, con diferentes tipos de restaurantes, con mucha competencia. ¿Cómo empezaste a trabajar ahí? ¿En dónde? Yo creo que, o sea, en general como los retos, justamente como dices tú, mucha competencia, mucha gente, ahí fue que me ayudó toda mi experiencia previa de trabajar en otros lados, de estudiar otras cosas. No sé, como ir un poco con más de cancha, ¿no? Y simplemente yo sabía que tenía varias ventajas que otros cocineros podían no tener. Por más que yo tenía 25 y recién iba a empezar a cocinar, yo tenía 5 años de universidad y 4 años de experiencia profesional que de repente al llegar a una cocina podían verse utilizados o valorados de otra manera, ¿no? Entonces yo mandaba correos como si tuviera experiencia en cocina a restaurantes que necesitaban gente con experiencia en cocina sin miedo, ¿no? Y probablemente un montón no me contestaban porque veían mi experiencia y no sabía cocinar o nada. Claro, pero me lo mandaba, ¿no? Y en verdad fue bien loco porque la primera parte fue rápida, ¿no? Y apunté a mandar correos a todos lados y me dieron trabajo en un pub de esos que calientan cosas en microondas y fríen cosas en freidora. Yo necesitaba trabajar, ¿no? Y fue gracioso porque un día el dueño me dice, no, sí, de repente ya cuando vengas puedes ayudarnos con los platos. Y yo pensé a poner la comida en los platos, emplatar, que es lo que hace el jefe, era lavar los platos, ¿no? Y ya, yo le dije, ya, y al día siguiente me puse a lavar los platos, porque finalmente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, en ese momento me imagino chamba. Sí, obvio. Al ruedo de uno. Ciudad como Londres que es carísima, ¿no? Duré 4 días en ese trabajo y no porque no quería trabajar ahí, sino porque llegó una oportunidad más interesante. Había aplicado a tantos sitios que me llamaron para trabajar en la cafetería de uno de los palacios del reino, digamos, que es un palacio que es el Kensington Palace, que tiene una parte que es turística y tiene una cafetería muy bonita que era antiguamente un jardín de naranjas de la familia real y tienen como un sitio donde se hacía toda la parte del jardín, es abierto con un jardín lindo y hay un café. Y en verdad era simple, era hacer sopas, sándwiches, postrecitos, pero en la entrevista yo me sentaba en la entrevista con el español que era el jefe de cocina y podía hablarle de otra manera, ¿no? Y decía, mira, arranco mis clases de cocina en una semana, pero voy a arrancar en una de las mejores escuelas de cocina del mundo. Entonces el pata como que valora eso, ¿no? Y tus ganas, y finalmente hacer un sándwich, pues tampoco no es tan difícil, ¿no? Claro. Y mi siguiente salto fue a uno de los restaurantes de Gordon Ramsay. Y también fue porque apliqué, o sea, probablemente yo, si hubiera ido solamente a estudiar, no hubiera tenido el atrevimiento, entre comillas, de aplicar. Pero yo veía puestos y aplicaba. ¿A cuál fue? Se llamaba York and Albany y era una apertura nueva. Y de hecho, por ejemplo, no me dieron trabajo en el restaurante porque obviamente el estándar de los cocineros del restaurante era súper alto. Yo no tenía la experiencia para hacerlo. Correcto. Pero al yo haber aplicado, vieron mi background y me ofrecieron trabajo en una tienda que ellos tenían. Era un restaurante, un boutique hotel, 10 cuartos. Casi todos los conocimientos previos de tu antiguo chamba. Sí, y yo trabajaba en una tienda de comida, en un delicatessen. Entonces yo... ¿Qué pasa? Te vendía quesos, te vendía jamones, te podía preparar un sándwich, hacíamos pizzas, hacíamos café, vendíamos frutas, verduras, no sé, cosas empacadas, pero tipo de gourmets. Te muestro porque empecé a ver cómo funcionaba un restaurante de alta cocina, empecé a estar más cerca a productos de alta calidad, empecé a estar cerca de gente súper top. O sea, este restaurante lo manejaba en ese momento Angela Harnett, que Angela ha sido considerada la mejor chef mujer del Reino Unido. Es considerada ahorita una de las mejores chefs que hay, hombre y mujer, en todo el Reino Unido. Conduce programas importantísimos de cocina ya no está en ese restaurante, pero tiene otro restaurante con una estrella Michelin, otro café, otro restaurante en las afueras de Londres. O sea, es realmente una persona que... Y pude trabajar con ella casi un año directamente y verla todos los días y aprender de ella, ¿no?
que es una oportunidad que no creo que hubiera podido tener si no me hubiera lanzado a aplicar. No cociné ahí como trabajo, pero ¿qué hacía? Cuando tenía vacaciones de la escuela, iba a cocinar ahí en mis días libres. Entonces yo seguía con mi trabajo, que era de 4 días por semana, y los otros 3 iba y cocinaba ahí en la cocina. Full productividad. Claro, entonces eso hizo que pueda eventualmente agarrar otros 2 trabajos que ya formaron mi parte de cocinero mucho. ¿Cuál fue tu primer trabajo, o el trabajo que más te acuerdas, como ya en la cocina? Como Fueron los cocinero? 2 siguientes, que fue uno en un sitio que se llama Dalesford Organics, que es una cafetería, pero que en ese momento tenían las ganas de hacer una cafetería un poquito bonita. Se trajeron al que era el segundo de cocina de un restaurante con una estrella Michelin súper conocido en Londres. Entonces la cocina súper bacana, bien dinámica, pero era de cocina de mercado. O sea, literalmente era cocina de granja. La granja mandaba, una granja que está como a 3 horas de Londres, todo lo que cosechaba 2 veces por semana. Y nosotros teníamos que cocinar lo que venía de la granja. Okay. Increíble. O sea, producto... ¿Cómo fue meterte a esa dinámica? O sea, Un reto, bueno, lo bueno es que era mi primer trabajo, entonces yo seguía un poco yo seguía el camino, ¿no? Yo no dirigía, o sea, venía el jefe de cocina y decía, hay que hacer esto, esto y esto, pero yo aprendía de ellos, empecé a pensar un poco, empecé a valorar el tema de producto, entonces me sirvió un montón para agarrar mi primera vía en la cocina, agarrar ritmo y aparte aprender de gente que sabía mucho, ¿no? Y luego el salto al siguiente restaurante fue increíble porque ya fue trabajar de cocinero en un restaurante de una estrella Michelin. Entonces ya ahí creo que... Wild Honey. Creo que ya ese fue el que terminó de cerrar un poco mi experiencia. Y obviamente yo hubiera seguido trabajando en Londres sin duda, pero también ya estaba listo como para poder aplicar otras cosas y poder otros temas, ¿no? ¿Cómo es una cocina de estrella Michelin? Depende. Yo creo que tuve la suerte de estar en una cocina no convencional donde hacíamos 80, 100 cubiertos en una noche. Cosa que no sucede tanto con restaurantes normalmente de rango de estrellas Michelin. Normalmente son restaurantes más chiquitos, donde se enfocan mucho más en la calidad de la comida, la calidad del servicio, atienden poca gente y por eso es que los platos son lindos y todo, ¿no? Tuve la mezcla perfecta de la calidad de la comida alucinante, pero que igual era un negocio. Era un restaurante que probablemente daba plata porque hacías 80 cubiertos en una noche y 80 en un almuerzo, ¿no? Ahora, no era un ticket tan alto, ¿no? Pero eran 4 cosas en un plato, pero todas estaban hechas perfectas, ¿no? Sí, entonces la carne estaba perfecta, la salsa era perfecta y tenía 2 acompañamientos que eran unos verduritas verdes salteadas y un puré, suponte, ¿no? Pero todo era perfecto, y siempre era perfección, perfección, perfección. Habían 6 entradas, 6 segundos, 4 postres, nada más. Entonces, todos salían igual, todos salían parejitos. No había una carta de 50 platos donde había margen a error, margen a guardar las cosas. Las cosas se acababan en la noche y al día siguiente se preparaban de cero otra vez. Las mañanas eran mortales, trabajábamos, pero así, 7 de la mañana en la puerta. Esperábamos a que lleguen. Todos los cocineros esperaban a que alguien llegara a la puerta. O sea, nadie llegaba luego de la llave. A ese nivel de presión trabajábamos. O sea, tú llegabas después de la llave y ya no habían ollas para chambear. O sea, mi primer día me acuerdo que me empujaron por la olla. O sea, yo... suave, ¿no? O sea, como que un poco de tensión ahí. Y tu vuelta, entre comillas, o vuelta más o menos, a la cocina peruana, Así de Gastón, Sí. Madrid. ¿Cómo llegaste ahí de vuelta? ¿Cómo llegaste ahí, perdón, por primera vez? Llegué finalmente cuando yo me iba de acá allá, por contactos me enteré que iban a abrir un restaurante en Londres, ya habían abierto el de Madrid, y entonces como yo me iba para allá traté de contactarme y contacté a personas de la corporación de Gastón acá, y luego la gente que estaba allá organizando esto, y en ese momento el proyecto eventualmente se fue pateando, nunca salió, entonces contacté a la persona encargada, digamos, del restaurante de Madrid para decirle que tenía la oportunidad de irme a España y que estábamos viendo si nos íbamos a Barcelona, a Madrid, para que mi esposa estudie, pero que si tenía una oportunidad para trabajar con él, me interesaría un montón trabajar en Astrid Gastón, y así fue como yo llegué ahí, ¿no? Entonces, ya ahí conecté con él, con Tony, que fue el dueño, fue el dueño del restaurante allá, y en ese momento, hacía pocos meses, había llegado Andrés Rodríguez, quien lideraba Astrid Gastón, y aparte lideró la apertura del Tanta también en Madrid. Y Andrés es el culpable de haber mantenido la calidad del restaurante por los años que estuvimos ahí y de haber enseñado a un grupo de gente un montón de la cocina peruana. Andrés es un pata... Que además es profesor acá. Ha enseñado cursos Gran con amigo nosotros, y yo le debo mucho a él y al equipo que estaba en ese momento ahí.
en verdad que me enseñaron un montón, porque yo de comida peruana nunca, o sea, claro, Es peruano, peruano, pero- 25 años de vida, he comido de todo, sabía cómo tenía que saber, pero tampoco no sabías cómo cocinar. Y de repente si me decías, soy una harina tiene ta, 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 yo te decía, no tengo idea. Y cuando estudié cocina francesa y trabajé haciendo comida un poco europea, digamos, entonces, Como clásico. claro, ¿no? Entonces yo entré ahí y aprender ceviches de la mano de Pablo, aprender salsas de la mano de Alejo, aprender responsabilidad y sabores de la mano de Uber, Lindo en la plancha, José Lem que hacía el wok, o sea, era un equipo en verdad increíble, que en verdad lo que me ayudó fue a formarme, y ellos me ayudaron y me enseñaron un montón, y por suerte lo agarré rápido, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Ya tenía, no sé, 27 probablemente, Ok. sí. Y de 28. ahí volviste a Perú 2012, 2013 Fines del 2012. a poner tu empresa directo o todavía no la tenías segura con Urban Kitchen. Yo venía con esa idea, venía con un par de ideas en la cabeza para poner negocios ya propios. De hecho, antes de venirme tuve un par de propuestas diferentes de qué hacer. Una era irme a Londres, una fue irme a Barcelona y la otra era venirme a Lima. Y mi idea sí, yo tenía clara que si venía a Lima, venía a poner un negocio pronto. Tuve la suerte de cuadrar un trabajo con el grupo de Gastón, la misma persona que lideraba los restaurantes de Gastón en España, cogiendo como una consultoría para ayudar a otras franquicias del grupo de Gastón. Y la idea era que yo me venga a Lima, entonces yo podía empaparme del trabajo que hace el grupo de Gastón en Lima, que es donde está su base principal. Ahí fue donde realmente conocí mucho más, tanto a Gastón como a Ircio, a Pepe, que son los socios de este grupo, a los jefes de cocina de sus restaurantes, cómo se manejan los restaurantes. Y eso hizo que yo pueda tratar de ayudar a estos otros restaurantes que estaban localizados en diferentes partes de América Latina a empaparse un poco de la comida peruana de verdad, ¿no? Hay un tema, siempre pasa, ¿no? Hacer comida peruana en otros países es difícil. Insumos, personal, gente, todo. Entonces ahí esa era nuestra idea, ¿no? Y fue un año genial, en verdad, porque no solamente me ayudó a conocer la comida peruana, sino a valorarla, a ver los retos que tiene, a tratar de enseñarla, a dejar un granito de arena en otros países, a promoverla y ver también retos de negocio muy interesantes que los pude ver en carne y hueso y cómo afrontarlos y poder tratar de ayudar en ello, ¿no? Mucho de la gente que nos sigue en redes sociales, a Cocina Lab, está muy interesada en los emprendimientos obviamente gastronómicos. Tu emprendimiento, ahora empresa, ya constituida, con 2 locales, con 5 años, 4 años de operación más o menos. Más de 5 ya. Más de 5 años de operación. Me parece que es un ejemplo y creo que a bastante gente le gustaría poder entender cómo fue tu proceso para poner Urban Kitchen. O sea, para empezar, para la mayoría de gente sabe que es Urban Kitchen, pero cuéntanos un poco qué es Urban Kitchen y cómo se te ocurrió empezar esta idea. No, Urban Kitchen es un espacio donde creamos experiencias alrededor de la cocina, ¿no? Básicamente lo que tenemos son ahora nuestros 2 locales, en cada local hay una gran cocina y un comedor. Entonces el plan es que cocinamos todos juntos, guiados por un profesional, no tiene que ser un chef, pero un profesional o alguien con mucha experiencia, y tratamos de que la gente aprenda, pero que también se divierta, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado también que pasan muchos temas de actividades, vienen grupos de amigos, vienen familias, vienen equipos de trabajo como para hacer lazos y temas de trabajo en equipo, team building. Entonces la cocina es un acto, o sea, cocinar es un acto natural. Todo el mundo tiene una cocina en su casa, no todo el mundo tiene un tablero de dibujo en su casa, no todo el mundo tiene AutoCAD en su computadora. Entonces, al todos tener una cocina en su casa, es natural, tú te desenvuelves en un espacio natural. Entonces, yo había visto estos modelos de negocio en otros lados. Realmente yo daba clases en un sitio similar en Madrid cuando trabajaba ya de cocina peruana. Vi modelos así en Londres, vi modelos en Barcelona, vi en Nueva York, vi en Panamá. Dije, ¿por qué Lima no tiene uno, no? Y viste la oportunidad clarísima acá. Exacto, ¿no? Entonces, eso ayudó y poco a poco fuimos encontrando, y es algo que pasa con los emprendimientos, justamente, que tú arrancas y arrancas sin saber por dónde van a ir tus balas, ¿no? Entonces, en algunos casos las tiras por todos lados y te las gastas y te mueres. Ajá. En algunos casos te vas enfocando en algunas cosas, ¿no? Y no te enfocaste en la correcta. En algunos casos tienes suerte y las cosas fluyen bien, ¿no? Yo creo que tuve un poco de suerte porque decidimos, o sea, identificamos varios caminos, pero decidimos ir uno por uno y por suerte el camino fue el correcto, ¿no? Que fue
enfocarnos en gente local, que venga como a divertirse, después enfocar un poco en la parte corporativa y luego la parte de turismo, ¿no? Entonces, ahora la rueda sigue dando vueltas y por eso te va para arriba, ¿no? El emprendimiento siempre es difícil, los recursos son limitados, me hubiera encantado hacer un focus group y saber más del mercado y no haber perdido algunas balas que de repente perdí. Al comienzo. Claro, tuve la suerte de una vez salir con un amigo a conversar, no sé, creo que igual ni siquiera conversar, hacer deporte, fuimos a correr y él trabaja en la Rosa Náutica, restaurante emblema del Perú, que tiene un gran porcentaje de su venta a turistas, ¿no? Y cuando le cuento lo que voy a hacer, le digo, no, mira, tengo un bloque ahí que estamos pensando vender a turistas, y me dijo, brother, no vas a vender un sol a turistas en tu primer año, ni uno. No vendí un solo a turistas en el primer año, ni uno. ¿Y por qué? Ni uno. Mi primer grupo de turistas los tuve exactamente 1 año y 1 mes después de haber abierto mi local. ¿Por qué? Porque yo o sea, hubiera podido de repente si enfocaba a través, no sé, de TripAdvisor a turistas puntuales y jalaba uno que venga a una clase. Pero mi idea fue, voy a apuntar a agencias, ¿no? Entonces, le vendo a la agencia, convenzo a la agencia acá de que mi servicio es bacán, entonces se demora, negocias precios, no sé qué. Luego la agencia tiene que venderle el servicio a una agencia en Estados Unidos, luego esa agencia en Estados Unidos probablemente tiene que venderle a otra más chiquita, esa le tiene que venderle al cliente. Entonces todo ese proceso demora y hasta que el cliente viene a Perú ya tomó 1 año. Ajá. Entonces, así fue, literal. Entonces, fui buscando agencias y aparte no puedes venderle a 20, le vendes a una, no te creen. ¿Hace cuánto trabajas? Hace 3 meses, ya regresa otro día, ¿no? Entonces, poco a poco, pero ya después de 3, 4 años, ya, oye, mira, yo hago esto, trabajo con tal, mira lo que hacemos, acá están las fotos, acá están los videos, pucha, ya hay agencias que te dicen, ok, voy, ¿no? Y, digamos, de todo, ¿qué cosa crees tú que fue el reto más grande que tuviste con Urban? ¿Cuál es el reto más grande que crees que frente a un emprendedor cuando empieza una empresa, algo que te debe pasar a ti? Yo creo que, por ejemplo, uno de los retos más grandes en general para el emprendimiento formal es la informalidad, ¿no? A mí me cuesta un montón ser formal. Yo soy formal al 100%. O sea, a mí venía alguien, me pagaba en efectivo la clase porque llegaba a la clase, me pagaba, yo iba al banco el día siguiente, le depositaba cuando he podido meterme la plata al bolsillo y olvidarme del tema, ¿entiendes? Y entonces eso hace que, por ejemplo, pierdas competitividad con ciertas cosas porque un montón de gente, clase de cocina en la casa de no sé quién, oye, cuestan 30 soles menos, ya, pues ahí está el IGB, ¿me entiendes? O sea, claro, ¿no? Claro, los empleados todos en planilla cuesta más. Tener todo bajo... hasta en un caso me pasó no poder pagarle a un gafitero. Okay. Viene el gafitero y te dice, ya, son 300 soles por el trabajo. Dame un recibo, no tengo. ¿De dónde le pagas? Si yo saco la plata del banco y le pago, después la SUNAT me dice, este gasto no está registrado, no me lo valen como un gasto y te va a pagar impuesto de renta sobre ello. Entonces, ¿qué haces? El mismo ambiente te empuja. Te incita a ser informal. Entonces, no, pues tráeme un recibo. No tengo, tráeme un recibo, no tengo. Pídele a alguien. Evidentemente, claro, le pidió al primo, al sobrino de alguien y me consiguió un recibo, pero si yo no empujo... No. Entonces, y eso es lo que pasa. Claro que creo que la formalidad es un reto, pero es algo que tenemos que hacer y tenemos que tratar de sembrar un poquito de... conciencia también, porque... Sí, o sea. Así es, empujar a la gente. Otros retos, no sé, de emprender es que, bueno, trabajas un montón, ¿no? Mis primeros 2, 3 años pero tú de como cocinero, o sea, la gente que está en ese mundo, por ser cocinero ya trabajas un montón. Sí, pero ya cuando emprendes también te encargas de otras cosas, ¿no? Entonces, no solamente es la cocina, es la parte administrativa, es pensar, es el marketing, es la venta. Entonces, sí, o sea, hay de todo, ¿no? Y finalmente sí es un trabajo esclavizante y sacrificado, pero de repente, en algunos casos, me ha pasado, trabajaba un montón, pero iba, cocinaba, me iba. Okay. Iba, cocinaba, me iba. Iba, cocinaba, me iba. Con muchas ganas de hacerlo, con mucha responsabilidad, pero no había un paso más allá. Había alguien que hacía las cuentas, que pagaba las cuentas, no me preocupaba si había plata o no había plata en la cuenta. No era que un domingo en la noche te quedas pensando en si hiciste esto bien o si hiciste esto mal. Y yo recibía mi sueldo a fin de mes. Ahora yo soy el que tengo que asegurarme que la gente tenga su sueldo a fin de mes. Claro, tal cual. Y si me pudieras decir una estrategia que te acuerdes mucho, que sientas que fue exitosa para hacer crecer Urban Kitchen. Pensar que esto es una experiencia, que la gente siempre se tiene que ir con una experiencia positiva marcada en donde quieras. O sea, pensar básicamente en la experiencia usuario. Sí. El servicio al cliente, digamos, en general, en este caso, tiene que ser A1 y tenemos que estar encima de ello. O sea, la gente tiene que salir siempre pensando en que qué bacán esto.
Por más de que pueda haber habido algo que no le haya encantado, o algo en cualquier parte de la experiencia, pero quiere decir, pucha, qué bacán. O sea, en verdad, en general, esto es bueno. Claro, porque o sea, hay bastantes ahorita negocios, no demasiados algunos, en los cuales tú sientes que no se preocupan demasiado por la experiencia del usuario, que al final es el consumidor, sino es un poco como tratan también de darse un poco más de plata, reducir algunos costos, y eso termina siendo contraproducente para la experiencia de la persona, ¿no? Así Porque es. al final el que pasa la voz, 100%. el que, claro, habla con todo el mundo, ¿no? Bacán. ¿Y cómo crees que te ayudó tu background específicamente en Urban? Todo. O sea, creo que si no hubiera tenido mi background de administración, no hubiera podido montar Urban o hubiera necesitado alguien que me ayude en muchas cosas, ¿no? Entonces, fue eficiente en costos, fue eficiente en manera de trabajar, en toma de decisiones, en tranquilidad. En verdad que sí, sin duda. Y si pudieras darle un consejo a un emprendedor que está emprendiendo en esa industria, no necesariamente lo mismo que Urban, obviamente, ¿no? Pero dentro de todos los seguidores que tenemos, que pudieras darle un consejo sobre el emprendimiento, y sobre emprender, ¿qué les dirías? Paciencia, cuida tu plata, es oro, no la malgastes, ven que estás gastando, que tenga un retorno, y si no, por lo menos una razón. Trabajar duro. Hacer todo lo que tú puedas sin volverte en un freak del control, ¿no? Eventualmente la gente es la que te va a ayudar a crecer, pero al comienzo tú probablemente, y si tienes una idea innovadora, eres quien mejor la conoces y quien mejor la puede ejecutar, ¿no? Rodéate de gente que comparta como la manera que tú piensas, y apenas tengas algo de plata, en vez de cobrarla tú, invierte en un equipo. Invierte en gente que te ayude a potenciar el negocio. Hay un momento en el que uno no da más y no puedes crecer más y te vas a quemar. Por tu salud mental necesitas gente. Mental, física y aparte de negocio, ¿no? Entonces, en vez de decir, ya estoy generando utilidades, voy a cobrarme mis utilidades a fin de mes o a fin de año, contrata a alguien. Y sigue trabajando igual, porque tú vas a hacer otra cosa y esa persona te va a ayudar en ciertas cosas. Desde hacer papeles y organizar cuentas y cosas, hasta alguien de marketing, hasta alguien comercial, hasta alguien, no sé, de sistemas. Eso va a ayudar a que... Pero tienes que exigirte, tienes que llegar al 150%. En ese momento, y también obviamente generar dinero, porque claro, oye, claro, voy a contratar a una persona más y ¿cómo le pago? No, o sea, entonces ya, estamos generando, pum, para generar más. Esto yo creo que es así. El consejo más importante que le darías, sí, a ellos, ok, bacán. Y ahora tu último emprendimiento, o uno de los últimos emprendimientos que tienes, Cocina Lab, que de hecho es por lo que estamos acá. Cuéntame un poco sobre Cocina Lab, ¿qué es Cocina Lab? Bueno, es la primera plataforma de cocina online desarrollada acá en Perú. Lo que estamos tratando de hacer es conectar a los profesionales, los emprendedores, los estudiantes que están en el mundo de la gastronomía con personas con mucha experiencia que de repente es muy difícil que realmente puedan conectar con ellos, ¿no? No voy a disminuir la experiencia o lo buenos que pueden ser los chefs de escuelas de cocina, ojo, pueden ser muy buenos, pero a veces un chico de repente tiene las ganas de poder aprender algo pues, de José del Castillo, ¿no? O de Marta Palacios. Entonces, ¿cómo hacemos, pensábamos nosotros, en conectar, ¿no? Y la mejor forma es la computadora, es internet, ¿no? El mundo digital. El mundo digital y el e-learning está ahorita volando. Tenemos cocinas, tenemos expertos en temas audiovisuales, tenemos muchas ganas de hacer las cosas, entonces conectemos a los mejores chefs peruanos con los profesionales de la cocina. O sea, ahí entramos con estudiantes, con gente que ya estudió y que trabaja, con gente que nunca estudió y que trabaja, o con el emprendedor de repente que estudió otra cosa y tiene un negocio de gastronomía y puede complementar, con gente que esté fuera de Perú y quiere aprender de comida peruana. Correcto. Entonces, una tablet, un celular, una computadora hacen que esta conexión sea fácil. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que
puedas encontrar en un portal educación gastronómica de muy buena calidad, obviamente a precios asequibles, y que lo tengas ahí, 24/7, que puedas estudiar cuando quieras. Trabajas haciendo pollos a la brasa y nunca te contratan en otro lado porque, sí, estudiaste cocina de repente en un instituto, ¿no?, donde viste algunas cosas básicas, pero tu sueño es hacer cocina japonesa, cocina Nikkei. Y todas las veces que tocas la puerta, no te contratan porque, claro, no sabes, pues. Estás, claro, totalmente experto en otra área. Exacto. Entonces, de repente viendo esos videos puedes entender más términos, cortes, vas probando en tu casa, vas practicando y en eso, el día que te presentas a tu entrevista en el Edo, ya tienes conocimientos. Por más de que nunca has trabajado en eso, tienes un conocimiento adicional. Sí, también puedes agarrar un libro y leer, ¿no? Pero acá aparte, adicional a eso, tienes a 3 super profesores de cocina Nikkei que te van a enseñar su experiencia y la van a transmitir a través de un video. Correcto. Acá te pongo un poco en problema. Una de las preguntas que nos han hecho en redes sociales es ¿por qué llevar Cocina Lab y no buscar videos en YouTube? Bueno, es válido, puedes hacer los dos. En verdad que YouTube es una herramienta muy poderosa, ¿no? Tiene mucho contenido, lo que pasa es que, claro, hay que filtrar. Primero hay que aprender a buscar. De repente uno busca, no encuentra, y ahí estaba lo que uno estaba buscando, ¿no? Segundo, el contenido de YouTube yo creo que tiene un límite, ¿no? Y que es que no va un paso más allá porque no está diseñado para enseñar. Es más que nada para entretener. Para entretener, compartir, y sí, dar recetas, pero no ir un paso más en la parte técnica de repente, en darte un tip especial. O que esté organizado el contenido de tal forma. Exactamente. Esto acá nosotros creamos un curso, tiene un porqué. Un curso de cocina criolla va a tener módulos donde todo tiene un hilo conductor, ¿no? Tienes 3 chefs súper reconocidos peruanos que están detrás de esto, que van a compartir. Ellos también pueden grabar un video y grabar la misma receta, ¿no? Pero la idea es que esto sea complementario. Tienes PDFs de complemento con las recetas, ¿no? Entonces estamos curando que estos cursos sean los más adecuados para que valga la pena pagar, ¿no? Pero finalmente el usuario es libre, o sea, puedes de repente decir, no, lo voy a ver por internet gratis y todo bien, ¿no? Claro, también puede ser. Y cuéntame, ¿dónde ves tu Cocina Lab de acá a unos años? Quiero verlo en grande, o sea, yo creo que esto tiene potencial para ser súper, súper grande, o sea, ¿cuántas personas pueden estar interesadas en el mundo en aprender de cocina peruana? Millones. Así es la respuesta de simple, millones. Esto tiene potencial de vender millones de cursos a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que hacer es seguir produciendo cursos, seguir teniendo los mejores chefs peruanos acá en esta plataforma para compartir la comida peruana. Cocina Lab puede ser un pequeño granito de arena de la muestra de la cocina peruana para el mundo. De lo que puede llegar a ser. Exacto. Y puede ser un pequeño granito de arena de la mejora de los cocineros peruanos en el Perú. Que es la idea. Exacto. Ayudar a la industria. Así es. ¿No? Conseguir mejores profesionales. Así es. Me gustaría que puedas dar un par de consejos, ya no a los emprendedores, sino a los cocineros, a la gente que está pensando, a los chicos que están pensando estudiar o seguir por este camino. ¿Qué les dirías, tú que tienes tantos años de experiencia? Lo primero es que es una profesión sacrificada, pero es muy gratificante, ¿no? Entonces, que no piensen que van a entrar a una cocina y que todos van a ser rockstars de un momento a otro, ¿no? Pocos cocineros son rockstars. Diría que a los cocineros que son rockstars no les gusta decir que son rockstars porque, claro, ¿no? Pero pocos cocineros son mediáticos y tienen un éxito más allá de sus cocinas. Y eso es, por supuesto, lo que probablemente todo cocinero quisiera, ¿no? Ser exitoso, como cualquier empresario, cualquier persona, ¿no? Claro. O sea, un arquitecto quiere ser un arquitecto y que te hagan entrevistas en la televisión y que salgan tus proyectos publicados en programas o en revistas mundiales, ¿no? Lo mismo puede pasar, pero hay que contar cuántos son los que realmente salen. ¿Qué pasa? Acá tenemos un problema, un buen problema, que es que tenemos a Gastón Acurio. Entonces, Gastón Acurio es uno de los cocineros más importantes a nivel mundial. Entonces, tenemos la cercanía de ver a Gastón, te lo puedes cruzar en la calle, de ir a sus restaurantes, cualquiera puede ir a comer al Tanta, cualquiera puede ir a Madame Toussaint. Entonces, esa cercanía con un cocinero tan importante en el mundo hace que probablemente los chicos acá sientan que pueden. Ajá. Y que es genial que sientan que pueden, pero hay un camino largo por recorrer para ser Gastón Acurio. Que hay muchos años de Gastón que no se han compartido, que no todo el mundo sabe 100%. lo que le ha costado llegar y a todo ser lo que le ha artista. costado a él, esfuerzo, sudor, lágrimas para llegar a lo que ha llegado y el esfuerzo y el talento que tiene, ¿no? Innegable. Y luego debajo o al costado tenemos otra gente
como Que le está Pedro rompiendo Miguel, ¿no? Como Rafa Piqueras, como Rafa Sterling, y ya tienes ahora a Micha, a Virgilio, a James, a Marilu Madueño, a Arlette Eulert, a Marta Palacios, o sea, ¿me entiendes? Y ahora gente joven que está apuntando por nuevos conceptos acá en Lima, como Francesca Ferreiro, Jorge Muñoz, Matías Illonis, Francesco de Santi, si puedo decir nombres y soltar como una metralleta, ¿me entiendes? O sea, entonces, lo que hay que entender es que Francesca no ha llegado a ser la chef ejecutiva de Ica, uno de los mejores restaurantes de Lima, porque se le ocurrió. O sea, ella ha trabajado en Cellar de Can Roca en España, ha trabajado en Gagán, que es uno de los mejores restaurantes del mundo, en Tailandia, ha trabajado en Estados Unidos, ha estudiado y trabajado acá, ha viajado por el mundo, ha trabajado 16 horas diarias por un montón de tiempo de su vida. O sea, ella ahorita está probablemente cosechando eso, que Y recién empezando. y recién empezando. Y tener exposición y hacer eventos, y eventualmente va a tener su propio restaurante y le va a pasar más, y eventualmente probablemente va a entrar a los 50 Best de Latinoamérica y va a tener más exposición todavía. Pero es un camino largo, ¿no? Entonces hay que trabajar, al comienzo hay que trabajar y hay que aprender. Esponja, 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 trabajen todo lo que puedan. Todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que mirar, hay que ver, hay que leer, hay que ver videos, hay que... no significa saltar de un restaurante a otro, no hay que estar un tiempo y hay que aprender. Cuando ya de repente llega un límite... Yo he trabajado en sitios donde los mismos cocineros te decían, oye, tú en un tiempo tienes que irte a otro lado. Imagínate. Porque sabes que ya es tu límite, ya es tu techo. Exacto. Te quieren y te valoran y te van a ver. Porque es bien simple, en 2 años te llaman y te traen de vuelta, pero con otro puesto, ¿no? Ajá. Entonces, Arlette trabajó años con Rafael Sterling. Rafa la mandaba a trabajar por X cantidad de tiempo a Dom en Brasil para que aprenda. Y después regresaba y venía con otros aires, con otra manera de ver las cosas, con otro... Otras ideas, Así es. claro. Así es. Un último consejo para los chicos que están trabajando o acaban de empezar a trabajar o están buscando trabajar. Bueno, como te decía un poco antes, yo creo que hay que trabajar un montón. O sea, en esto hay que entrar. Es una industria que no para. Almuerzo, desayuno, comida, viernes a domingo. Es un sacrificio, pero como es la única manera, creo que realmente de aprender y de tener una ventaja luego. No es un trabajo cómodo. Si quieren un trabajo cómodo, hay que buscar un trabajo oficina o hay que hacer otra cosa. Sí, pero en verdad que es trabajar un montón al comienzo para realmente nutrir el aprendizaje, ¿no? Él fue Ignacio Barrios y gracias a todos por vernos hoy día.